33, ¿no? Mi alma está pegada, encariñada. Vaya. Hoy empezamos un estudio nuevo, así que hoy toca introducción. Y las introducciones son buenas porque hacen la base de lo que vamos a estudiar. Yo creo que nos tomaremos un año más. No teníamos prisa, ¿verdad que no? No. ¿Nuestra meta cuál es? Conocer al Señor y hacer su voluntad y practicar lo que aprendemos. Desde agosto de este año estuvimos viendo la vida de Pedro. Siempre hacíamos énfasis de que la vida de Pedro enfocaba a las personas del entorno, a Jesús, a los eventos que estaban pasando. Pero el último mes pasó el gran evento, aquel que fue anunciado por el Señor. Murió nuestro Señor Jesús. Pedro negó a Jesús, todos fueron dispersados. Yo espero que en casa hayan podido profundizar más. Y escuché cuando era muy niña una prédica en un estadio con una conferencia unida, y vinieron gente de todos los lugares. Un pastor era argentino y él decía que Hechos es el milagro de la última página. A mí me llamó esa frase, yo no me acuerdo quién era el predicador, era bien pequeña, pero me llamó porque si tú te pones a pensar, esa página, al lado izquierdo dejamos a unos hombres cobardes, poco intrépidos, que no entendían. Pero si tú tomas el lado derecho de la página, la verdad que hay un milagro, ¿no? Y él llamaba a ese mensaje el milagro de la última página. Qué bonito que el Señor transforma. Así que a lo largo de estos meses, años puede ser, vamos a empezar esta serie que se llama Transformación o Transformados. Gracias. Se cayó. Transformación. La transformación es lo que el Señor, por medio del Espíritu Santo, hizo en esos 12 hombres. Había más personas, habían 500, luego fueron 3,000 y fueron multiplicándose, pero todo empezó con 12 hombres. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, que vamos a hacer la introducción. No se agobien. ¿A quién le gusta la historia? Ajá, ¿solo las matemáticas? Entonces, vamos a hacer un contexto, un poquito de historia, pero luego hay unas perlas para nosotros para aplicar. Y vamos a leer solo 2 versos, no podemos abarcar más del libro de Hechos. Dice, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Bueno, voy a leer hasta el 5. Quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esas son las últimas palabras de nuestro Señor Jesús. Qué bonitas. Cuando yo voy a mi país y me despido, una de las cosas que atesoro en mi corazón son esas últimas palabras que mis padres, mis hermanos me dicen. Porque yo no sé si les vuelvo a ver. Jesús le dice estas últimas palabras, estos versos que acabamos de leer son palabras del mismo Jesús. Así que el libro de los Hechos es una continuación de la obra de Jesús. Se puede decir que es la segunda parte del Evangelio de Lucas. ¿Alguien ha leído el Evangelio de Lucas? ¿Qué acontecimiento importante tenemos en el Evangelio de Lucas? Al principio. ¿Qué acontecimiento narran? Dicen que Lucas habló con María. Dicen que Mateo parece que habló con José. Dicen por ahí. ¿Qué acontecimiento? ¿Por ahí está el micro? Sí, es que Lucas, en el Evangelio de Lucas, empieza hablando sobre el nacimiento de Jesús, pero
empieza hablando sobre de cómo sucedió, de cómo el ángel se presentó a María, cómo María pues fue donde su parienta, que era Elizabeth, y bueno, y de ahí sacamos la conclusión, que ya no tiene nada que ver con lo que está hablando ahora, Sí. es la relación que había ya en esto de Jesús y Juan, Juan el que bautizó a Jesús, que era un primo también. Bueno, hay una historia también ahí, pero bueno, se trata de esto, de la historia del nacimiento de Jesús y de cómo fue concebido. Amén, es una historia importante. Hay preguntas, así que, y también hay versos, porque tengo versos y me quedó las notas para darle, así que se lo voy a decir de aquí. El objetivo del estudio de hoy es familiarizarnos con el libro de Hechos. O sea, ya luego vamos a ver porque estamos hablando de Hechos y vamos a hablar de Lucas. Luego más adelante lo vemos. Puesto que Hechos, el libro de Hechos, contiene un antes y un después en la historia de la salvación. Este libro, Hechos, encierra la última página de un tiempo con el Hijo de Dios y abre otra página con un grupo de personas transformadas por el Hijo de Dios. Es impresionante, a mí me impresiona al menos. Vamos a ver sobre el autor. Pues el autor del libro de los Hechos es Lucas, el médico amado que en Colosenses 4 muchas veces lo enfatiza, ¿no? El Evangelio de Lucas, en la segunda parte de Hechos, en la segunda parte del Evangelio de Lucas. Y ambos libros son escritos por Lucas. Lucas se cree, la Biblia lo pone ahí, ahora lo vamos a buscar, en Colosenses 4, pueden ir buscando, Colosenses 4, 10, 14, que era médico. Algo sobre Lucas interesante es que es el único autor, escritor bíblico gentil. ¿Saben lo que es gentil? Que no era judío. O sea, Lucas es el único que escribe en el canon bíblico, pero no es judío. Y le escribe a un gentil también. De todos, de Mateo, Marcos, Juan, Pablo que escribió, Judas que escribe, Santiago, el hermano de Jesús que escribe, Judas es el único que no es judío, es gentil. Ya que Pablo, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que él es gentil? Porque la Biblia tiene las pruebas. Vamos a Colosenses 4, 10, 14. Le voy a leer yo esto y las demás prepárense. Dice, Pablo empieza a mencionar una lista de personas. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, otro Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras es otra persona, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos. ¿Se acuerdan esa oración que una vez la oramos, no? Y completos. Y el verso de de Lucas está en el 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, que es otra persona. Entonces, si Lucas hubiera sido judío, Pablo lo mete en el grupo de los de la circuncisión. Era médico de profesión y era natural de Antioquía de Siria, una ciudad antigua. Lo interesante es que en ninguna parte, ni de Lucas, ni de Hechos, se menciona el autor. ¿Qué cosa, no? Pero no había problema hasta el siglo XVIII, el siglo XIX, que ahora vamos a leer, porque la gente antes era más humilde, no había ningún inconveniente. Luego, cuando vino el tema de la crítica textual, es que empezaron a decir que si fue un invento, que si eran fábulas, pero las primeras personas, la iglesia primitiva, siempre le otorgó la autoría a Lucas de esos dos libros, el Evangelio y el libro de los Hechos. Hechos es un libro histórico, o sea, es un libro histórico. En algunas partes de Hechos, el autor usa el nombre nosotros, o sea, él no dice yo Lucas, es como Juan no dice yo Juan dice el discípulo amado. Hay una teoría también que tiene muchísima lógica, es que como ellos eran perseguidos, ellos no ponían sus nombres,
en los escritos, que es lo que pasa con Juan. Por ejemplo, en Apocalipsis, cuando dice la Babilonia, que muchas veces interpretamos muy mal, Apocalipsis, Juan está hablando de Roma. Pero claro, si tú escribes un libro y el libro se reproduce, y ese libro yo tengo en mi casa, y yo estoy hablando de mal de España, voy a tener problemas. Entonces yo no voy a poner España, yo voy a poner la madre tierra. Es lo que pasa en Apocalipsis. Pasa con algunos escritores que se ponen pseudonombres. Entonces, aquí ni siquiera hay un pseudonombre, aquí no hay nombre. Pero la tradición, los primeros cristianos le atribuían el libro de Lucas y Hechos al médico amado. Y en alguna parte hay una evidencia, en el mismo libro, una evidencia interna de que era Lucas, porque Lucas viajó con Pablo. Y muchas veces él usa la palabra nosotros. De hecho, ahí mismo, en el capítulo 1, él habla en primera persona. Vamos allá, a Hechos 1. Cuando él dice, hablé acerca de cosas. Y cuando en muchísimas más, yo no quisimos sacarlo porque en tan poco tiempo, porque queremos tener una enseñanza para que sea viva en nosotros. Pero cuando uno usa esos verbos nosotros y viajamos, sobre todo en la historia, ¿saben? ¿Dónde pueden buscar en casa? En la historia del varón macedónico, en Troas. En esa parte se usan mucho esos pronombres, nosotros, y fuimos, y así, dando a entender que él estaba con Pablo en los eventos del libro de los Hechos. Y aquí voy a decir una cita, no sé si me entienden, las introducciones son muy malas, pero lo que queremos es que veamos que el libro de Lucas y Hechos fue escrito ¿por quién? Por Lucas. A ver, los más jovencitos, ¿por qué fue escrito el libro de Hechos y Lucas? Por Lucas. Y tengo una cita aquí, dice Samuel Pérez Millo en esta cita, el profesor, como es habitual en la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, la autoría de Hechos no fue cuestionada hasta el tiempo de la crítica liberal, que critican todo. Esa gente son enemigos de la fe, yo digo. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, no hubo ningún inconveniente, como ya le dije. Siempre hubo unanimidad al considerar a Lucas compañero y colaborador de Pablo como autor del libro. En escritos de los primeros cristianos, los padres, como dicen, sobre todo de los antiguos procedentes de mediados del siglo II, imagínense del siglo II, personas del año 70 como el discípulo de Juan, ahora no me va a salir el nombre, personas, eso fue el otro día, el siglo II, o sea que fueron personas reales, es lo que quiero decir, que empezaron a escribir como Tertuliano, Irineo, ¿no? Para ellos era ciertísimo que Hechos era el segundo libro de Lucas. Los testimonios principales están en el fragmento muratoriano, es como un libro, como un canon, ¿no? Igualmente, Irineo, Tertuliano, eran personas del siglos pasados, Clemente de Alejandría y Orígenes, todos ellos, aunque fueran de distinta época, no tenían problema en asumir la autoría de Lucas. Los problemas empezaron el otro día, en el siglo XVIII y el siglo XIX, que cuando salen las religiones de superfe, de declarar, algunas desviaciones de los pentecostales. Entonces, ahí también, pues bueno, todo se fue un poco al garete. Esta frase está tomado del comentario de Samuel Pérez Millo al libro de los Hechos. Bueno, vamos a estudiar la relación entre Lucas y Hechos. ¿Quién quiere leer para el micrófono? Porque si estamos haciendo una introducción, yo no la puedo hacer sola porque si no, no dormimos. ¿Alguien, por favor, el micrófono? Averlin, Lucas 1, del 1 al 4. O a ver. Ramona, Hechos 1:1. Y tampoco que como el micrófono va hasta allá, Lucas 1:3. Ya le daré yo a Paola. ¿Saben lo que es una relación? Vamos a comparar en un lado Lucas y en un lado Hechos. Lucas 1, del 1 al 4. Lo tengo aquí. dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de
las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Eso es. Lucas, Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, Hechos 1:1 es eso, ¿no? Y el 1:3 de Lucas. Lucas 1:3. Me ha parecido bien. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Exacto. Entonces, según lo que leyó Jacob en Lucas 1:3, ¿a quién, levantando la mano, a quién le escribió el evangelista? A Teófilo. No, no vale. A Teófilo, dijo Catalina. Acá porque, claro, a Teófilo, ¿no? El nombre. Y según Hechos 1:1, ¿quién me puede leer Hechos 1:1? ¿A quién se dirige el libro de Hechos? Dice Hechos 1:1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de estas cosas. ¿A quién le escriben? El mismo. A Teófilo. A Teófilo. A Teófilo. Entonces, importante. ¿Pero quién es Teófilo? ¿Quién es este que le escriben 2 libros? ¡Qué sensación! ¡Qué bien! Que le escriben 2 libros de la Biblia. ¿Tú te imaginas? Ay, me ha encantado que me hubieran a mí escrito 2 libros para mí. Pues Teófilo es probablemente una especie de oficial romano, dado por el título de excelentísimo, ¿verdad? Que Lucas usa solo para funcionarios romanos como Félix y Festo. Ahora sí necesito, no sé si Paula y yo pueden buscarme, Hechos 23-26 y Hechos 26-25. ¿Saben por qué vamos a buscar esto? Porque muchas personas dicen que Teófilo era un nombre simbólico y que como había persecución, él le escribe a la iglesia, porque Teófilo significa amante de Dios. Pero si usa un título excelentísimo, ustedes piensan. Vamos a verlo. En Hechos 23-26. No, solo leer sin preguntas. Amante de Dios. Teófilo, Teo es Dios y Filo, amar. Entonces Teófilo significa el que ama a Dios o uno que ama a Dios. Y hay una teoría por ahí muy extendida, esas que se extienden, de que Hechos es escrito a la iglesia primitiva. Pero él escribe al excelentísimo Teófilo. Hechos 23-26. ¿Hechos 23-26? Sí. Claudio Lisías, a su excelencia el gobernador Félix, saludos. ¿Quién era el excelentísimo ahí? ¿Quién era el excelentísimo? El gobernador Félix. O sea, no pueden decir que el excelentísimo de Lucas. El 25 tenía que leerlo porque también explica, y escribió una carta en estos términos. Y lo que dijo Paula. Sí, se me ¿Y fue. el otro cuál es? 26-25. Pero es el mismo, ¿no? No, el 26-25 es Pablo en la defensa ante Agripa. Ya lo veremos. 26-25. Sí. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino
que hablo palabra de verdad y de cordura. ¿Quién es el nombre propio ahí? ¿A quién le están diciendo excelentísimo? A Festo. Entonces, claro, no pueden decir que Teófilo es un símbolo de la iglesia. Tenemos que estar preparados para presentar defensa. Esos 2 versos presentan la defensa de que no es así. Ay, ay, ay. Ahora vamos a ver otra cosa. ¿Ya saben quién escribió el libro de Hechos? Lucas. Y Hechos es una saga, ¿verdad? ¿Qué parte de la saga es el libro de Hechos? ¿Primera o segunda? Segunda. ¿A quién se lo escribe? ¿A quién se lo dirigen? A Teófilo. Ahora vamos a ver la fecha. Siempre cuando vamos a empezar a leer el libro tenemos que ver todas esas cositas. La fecha. Hay muchas teorías, pero vamos a coger la más sensata. Que el libro de Hechos, Lucas lo escribe después del incendio de Roma. Pues muchos comentaristas, Samuel Peremillo, Robert, no me acuerdo el apellido, no me voy a acordar ninguno de los apellidos que hemos mirado. ¿Te acuerdas alguno? ¿El que tenemos en casa? Bueno, no va a salir. No sé si a ver si se acuerda. Pues ellos dicen que el libro no puede haber sido escrito después del incendio de Roma. Dice Samuel Peremillo, apelando además a la historia secular, eso está en la historia de la ESO, de bachiller, que Roma fue quemada, ¿verdad que sí? Eso no lo dieron en la escuela, ¿no? Es una historia secular, que en el verano del año 64 se produjo el incendio de Roma, que destruyó 10 de los 14 distritos de la ciudad. ¿Qué pasó cuando Roma fue quemada? Según lo que nos enseñaron en el colegio. ¿Qué pasó? Que Nerón fue Nerón que la quemó Roma, pero él culpó a los cristianos. Entonces comenzó una persecución contra los cristianos. Yo me acuerdo cuando era pequeña que me dieron eso todavía. Si Hechos hubiese sido escrito después de que Roma fuera quemada. ¿Roma o Israel? Roma. Israel fue quemada en el 70. Pero Nerón quema Roma porque Nerón era un pirómano. Y ya el cristianismo, imagínense que Jesús muere en el año 30. Dicen que el 33, pero es el 30 en realidad. Del 30 al 64, el cristianismo había crecido como una bomba. Entonces, Nerón, que no estaba bien, quema Roma. No sé cómo podía quemar una ciudad, no sé, porque tenía que tener ayuda, no sé. El caso es que él le echa la culpa a los cristianos. Sí, cuando se quemó Argueda, ¿no? Pues ya. Búsquenlo en películas y eso es muy bonita esa historia. Pero si Hechos hubiera sido escrito antes del fuego de Roma, no de Jerusalén, porque Jesús profetizó que Jerusalén iba a ser quemada también, destruida. Eso pasó en el año 70. Pero Roma es quemada en el 64. Entonces, si hubiera sido así, seguro que Lucas lo plasma. Pero Lucas no plasma que Roma fue quemada, como tampoco plasma que Israel fue quemada. Entonces, tenemos que la fecha de Lucas situarla antes del incendio de Roma. Uy, se me va. También tenemos que situar a este libro antes de la muerte de Pablo, porque no se narra nada en el libro de los Hechos sobre el desenlace de Pablo. Si tú ves el final, Pablo sigue preso al final de Hechos. Por estas 2 razones se establece la fecha de este libro en el año 62 de nuestra era. Después de Cristo, el año 62 después de Cristo, se escribe el libro de Lucas antes del juicio y la muerte de Pablo. Yo estuve buscando en lo que a ver si me veía el acá hoy, que ya ha llegado tarde, eso, que nos faltó este dato. Pablo murió en el 67 de nuestra era. O sea que, ¿no entienden esa parte, la fecha? ¿En qué fecha fue escrito? En el año 62. ¿Pero el de Lucas o el de Hechos? El de Hechos. El de Hechos, que es la segunda de Lucas. No, Sí, en la Biblia normalmente encontramos pena. en la Biblia nosotros encontramos la fecha aproximada de cuando se escribió el libro. Por ejemplo, en la Biblia encontramos que el libro de Hechos sería escrito, a ver que lo busco aquí, es para que veamos que fue escrito eso, de años 60-62. No se han dado
ustedes qué fecha tienen. ¿Año 62? 62, sí. Año 62. Vale, entonces, si ven otros datos, es algo relativo, ¿no? Porque más o menos. Lo que organizaron la Biblia le ponen una fecha que se aproxime a ese dato. Pero hay algunos libros que tienen una fecha puntuales, inerrantes, porque el escritor da algunos datos porque lo ubican más o menos por algunos hechos de ellos. Por ejemplo, el libro de Hechos, los datos que ha dado del incendio de Roma, el incendio del templo en Jerusalén, la muerte de Pablo, pues todo eso dan unos datos específicos porque están escritos en la historia. Claro, y la Biblia, el pastor el otro día decía que tenemos que estudiarla históricamente, o sea, y vemos que es veraz, o sea, la Biblia va de la mano de la historia de la humanidad. Entonces, es impresionante. ¿Qué nos enseñan los evangelios? Porque cada evangelio tiene un matiz, un enfoque y una persona que va destinada. Por ejemplo, Mateo, que le escribe a los judíos, nos muestra a Jesús como rey. Yo cuando era pequeña, y todavía creo que lo tengo aquí, tengo en mi Biblia eso, ¿no? Porque se suele olvidar. Mateo muestra a Jesús como rey. Marcos, que le escribe a los romanos, al imperio, como siervo, porque claro, Roma era el imperio, ¿no? Como el siervo, como el que vino a servir. Lucas lo muestra como el hijo, como el hombre, como un humano, y muestra esas cosas de la humanidad de Cristo. Y Juan lo muestra cuando Juan escribe como el hijo de Dios. Entonces, en mi índice yo tengo Mateo, rey, Marcos, siervo, Lucas, hombre, y Juan, Dios. Tengo muchos años haciéndolo así porque a mí se me va. ¿Sí, Jacob? Sí, es que yo tengo Sí, se oye. es que se está poniendo más cerquita, hay que pegar. Es que también me gusta tomar, y es que Mateo como presenta a Jesús como rey, pero también presenta a Jesús como el Mesías Mesías. de la profecía anunciada, Ujú. cumplida ahí Ujú. en el Nuevo Testamento. Amén. Marco, pues, en lo que es también, así como tú lo narras, pues Cierto. lo tengo más o menos ubicado. Cierto. En Lucas, pues presenta a Jesús como, ¿no? el hombre, ¿no? Presentando ¿cómo sería la palabra? Como este nacimiento, ¿no? de Su un humanidad. Señor, ¿sí? Y ya en Juan ya lo enfoco como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Que son más o menos, ¿no? Amén. Amén. Lucas fue intencional. Él quería que Teófilo, el excelentísimo hombre de Roma, conociera las verdades para ser instruido, dice aquí, ¿no? Y si tú ves, la historia del saqueo solo la tiene Lucas. La historia de la oveja perdida solo la tiene Lucas. Y la de la moneda. Y esas tres historias que están ahí en Lucas 15. Porque Lucas era muy intencional. Entonces, cuando él escribe el segundo tratado, Lucas también sigue siendo intencional. Pero esa es la introducción, ¿no? El autor es Lucas. La fecha del año 62 fue dirigido a Teófilo. Pero ¿para nosotros qué? ¿Eso qué? Para mis problemas, para mi vida, para mañana, para pasado mañana. ¿Qué? ¿Eso para qué me vale? Está muy bien saber historia, pero la palabra es viva. Vamos al libro de los Hechos otra vez. Vamos a buscar las perlas. Ahora, antes de que... ¿Sí? Antes que entren las perlas.
iba a decir que igual nos podemos confundir a ver que el libro de los Hechos es el segundo libro escrito por Lucas, sin embargo fue escrito en el 62. Y el primer libro, que es Lucas, está escrito aproximadamente en el año 70. ¿Entienden, no? Entonces, podríamos decir, pero si lo escribió en el 62, el libro de Hechos, ¿y por qué el libro de Lucas está escrito en el año 70? Porque el libro de Lucas, vamos a decir que lo haya escrito antes de los años 60, no tenía, lo que organizaron igual no tenían una fecha. Entró al canon, Hechos entró al canon antes que Lucas, tú dices. Exactamente, es posible que haya entrado antes al canon, o es posible que no tuvieran una fecha exacta de cuando se escribió. Los libros están organizados en la Biblia no por la fecha en que se Sino como escribieron, fueron y le fueron llegando. sino según como fueron encontrando los manuscritos, fueron recopilándolo y fueron agregándolo. ¿Entienden, no? Entonces, es posible que ellos no tuvieran una fecha exacta para decir, por eso da un aproximado, por eso dije antes que es un aproximado lo que da, más o menos, del tiempo. Entonces vamos a volver a leer los dos primeros versos, que hoy no podemos, cuando estudiamos la Biblia, verso a verso, no encontramos expositiva, como se dice mucho ahora, encontramos perlas. Y dice, en el capítulo 1, en el primer tratado Teófilo, que es el destinatario, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La frase central para entender el libro de los Hechos es esa. Ven ahí, dice las cosas que Jesús comenzó a enseñar. Y hoy nos vamos a quedar en esa frase, comenzó a hacer y a enseñar. Para entender el libro de los Hechos y entender lo que va a pasar en el libro de los Hechos y hasta nuestros días, la frase es comenzó, ese verbo, comenzó. Lucas dice que la historia que contó, que empieza en Belén y termina en la ascensión de Jesús al cielo, Lucas 24, voy a buscarlo, fue el comienzo. Todo empieza con Jesús. De hecho, desde Génesis, dice Colosenses que todo fue hecho por Él y para Él. Pero la historia de salvación, que hoy nosotros estemos aquí, que cantemos, que oremos, que nos congreguemos, todo comenzó ¿con quién? Con Jesús. Y entonces Él le quiere decir a Teófilo, a este hombre, oye Teófilo, ya yo te dije, ¿cómo comenzó esto? Y también cómo terminó. Lucas 24, 51 dice, y aconteció que ya Jesús ha muerto y se va al cielo, la ascensión, pone Reina Valera. Y aconteció que bendiciéndonos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, los discípulos, los que estaban ahí, y había más personas, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Hechos 24, que lo narra Lucas, fue el principio de algo nuevo. Pero todo el evangelio fue el ministerio de la enseñanza de Jesús. Comenzó, quiere decir que toda la obra de salvación comenzó con Jesús. A veces oraba Alberto que el Señor nos buscó a nosotros, no nosotros lo buscamos a Él. ¿Entienden esa frase? Comenzó. Entonces, si la frase central es comenzó con Jesús, el evangelio comenzó con Jesús. Tengo una pregunta al grupo y quiero participaciones, si el Espíritu Santo le pone el deseo de contestar. Ahora sí, ya, esas son las perlas de la enseñanza. Sí, Jesús comenzó esto nuevo, esta nueva normalidad que se llama vida nueva en Cristo. ¿Qué papel jugaron los apóstoles? Si Jesús solo comenzó el ministerio, ¿qué papel juegan esos apóstoles en el libro de los Hechos? Hasta nosotros. ¿Entienden la pregunta? ¿Sí? ¿Qué papel jugaron los apóstoles si Jesús solo comenzó? Jesús no terminó. ¿No? ¿Qué papel
ven, juegan los apóstoles y Jesús solo comenzó. No es una pregunta capciosa, es fácil, así que... ¿Alguien quiere hablar antes de yo decir? Por aquí la mona quería hablar. Ah, ¿Alguien quiere decir algo? yo a Jacob y a él. Pues vamos a darle a Joan y a Jacob, luego tengo a mí de último y ya. Bueno, pues ellos continuaron, ¿no?, el legado, lo que Jesús empezó. Es como si, por ejemplo, un padre empieza, vamos a decir, una empresa o algo, y luego la hereda el hijo y continúa lo que el padre empezó, ¿no? Exactamente. Yo creo que está súper contestado, no sé si... Sí, hay una palabra de Pablo, no recuerdo la cita bíblica, pero él cuando escribió, él dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Entonces, cuando Jesús empieza, él le da una responsabilidad, empezando por Pedro. Y la responsabilidad era expandir el Evangelio. Amén. Y ese era el papel importante de que ellos necesitaban, expandir el Evangelio. Y me llama la atención de algo, y es que me preguntaba por qué Lucas le escribe esta carta a Teófilo. No, hace mucho me hacía la pregunta, después indagando un poco, veo que es que Lucas quería darle eco a esta palabra. Y como era gentil, él necesitaba buscar una persona que fuera gentil. Y Teófilo era gentil porque era un funcionario ahí del pueblo romano. Y al ser un funcionario del pueblo romano, por eso le dice el excelentísimo, este funcionario iba a dar como si fuera un altavoz a esa palabra hacia adelante. Amén. No se le pidió a otra persona que no fuera de renombre, no, buscó a alguien que le diera voz a esta palabra. Y yo creo que eso es el papel que jugaban estos apóstoles, que era expandir el Evangelio, y era lo que Lucas buscaba. Amén. Hay una hermana aquí, yo no voy a decir el nombre porque ustedes saben que grabamos para la confiabilidad, que una persona le regaló un libro 10 años antes. Esa mujer comenzó en esa persona una obra y 10 años después ella está leyendo su libro de cristiana. Comencemos nosotros un tratado. Pero hay personas que lo guardan, porque yo puse unos tratados en febrero que estaba en una casa trabajando y la señora lo guardó en una gaveta. Yo no sé cuándo ella va a sacar ese tratado. Comencemos, porque nosotros hoy somos el papel de los apóstoles. Apóstol significa enviado. Y empecemos a dar semillas. Como dijo Jacob, el Evangelio, Jesús puso las semillas. Con esos 12 apóstoles, habían más discípulos, pero apóstoles, los enviados, solo eran 12. Habían 500 alumnos, pero apóstoles enviados eran 12 y revolucionaron el mundo. Si uno, de camino de paz, uno comienza en 10 años, 20, en 30, va a haber un fruto. Comencemos. Eso es una. No sé si Abel quería hablar. Sí, digo que yo y Jacob han dicho que ellos continuaron lo que Jesús empezó. Y yo le añadiría a eso que ellos, además de continuar lo que Jesús empezó, ellos confirmaron que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios. Dios vimos aquí. Jesús dijo, ustedes me serán testigos. No spoiler, no haga spoiler. Eso es lo de la semana que viene. No voy a condenar, pero sí podría decir muchas cosas de ellos ahí. Ellos testificaron, confirmaron, ¿no? Y se hizo visible a través de ese inicio de ellos. Fue un arranque grandísimo cuando ellos empezaron, después de ser transformados por el Espíritu Santo. La gente vieron que no era solo Jesús quien
enseñarlo, sino que también los seguidores de Jesús estaban haciendo lo mismo. O sea, hay un enlace ahí tremendo. Luego lo vamos a ver, no quiero avanzar. Spoileando, madre mía. Bueno, interesantísimo va a estar esto. Cata. Te digo que Un montón. Si no lo dejan encendido y... Que digo que desde el principio, dice la palabra, comenzó. Y los 12 apóstoles era el comienzo de él. Después dice hacer. Con ellos hizo, para que vieran ellos. Es como dijo Joa, si yo tengo una empresa, lo primero que voy a hacer no es dejársela libre, enseñarle, que vea cómo hago las cosas. Y luego termina enseñar. Ya dio la clase, ya. Y entonces ahí es donde se hace cosas, o sea, comienza cosas, hace cosas y enseña las cosas que hace. Nosotros siempre, lo que dice Catalina, que es lo que el pastor hemos sacado, tenemos que comenzar a enseñar a nuestros hijos, enseñar en la fábrica, en vez de quejarse uno tanto, enseñar con amor, enseñar y hacer. ¿Por qué es importante el libro de los Hechos para nosotros hoy? Si quitáramos, lo voy a decir aunque lo dice todo el mundo, pero si quitáramos el libro de los Hechos, no viéramos el ministerio del Espíritu Santo, no viéramos cómo Dios transforma el mundo desde el año 30 hasta nuestra era con 12 personas. La primera vez que Pedro habló, 3,000 personas. Increíble. Yo es que digo, wow. Entonces es importante el libro de Hechos para nosotros. Es decir, que Lucas lo que le quiere enseñar a Teófilo es algo. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, como decía la hermana Catalina. Quería mostrar que todo empieza con Cristo. Entonces, Lucas enfatiza aquí que el Evangelio, lo que él le había hablado antes, que él le dice que es para que tú aprendas, es solamente el comienzo. Es como diciendo, Teófilo, prepárate, que ahora que empezamos, y empezamos con poder. Eso es solamente el comienzo. O sea, todo lo que yo te escribí en Lucas, que una mujer le tocó sus mantos y fue sana, que él tocaba a los leprosos, mi leproso de Lucas 17, todo eso fue el comienzo. Espérate, agárrate, Teófilo, que el libro de los Hechos es que tú vas a conocer a Jesús. El contenido del libro de los Hechos es una continuación de los actos de Jesús. Jesús ya no está. Jesús está como hoy, que no le vemos. El libro de los Hechos es una continuación de los actos de Jesús. Llama la atención que se llama Hechos de los Apóstoles y solamente se menciona aquí a Pedro, a Pablo. Juan sale en el capítulo 3, me parece que sale en el 10, ya lo veremos. Esteban que muere, pero así se llama porque es la continuación no de los apóstoles, sino de la obra y los actos de Jesús por su iglesia, porque Él edifica su iglesia, aleluya. Él aún sigue haciendo y aún sigue enseñando. Lo que pasa que en el libro de los Hechos es a través de los discípulos. Amén. Ya estamos terminando ya. Una pregunta ahí, podemos agachar la cabeza, podemos pensar, esta semana podemos orar. ¿Qué estás haciendo y enseñando tú para cumplir con los propósitos eternos de Jehová? Esta semana, ¿qué tú has hecho? ¿Qué has enseñado? Para cumplir, o sea, un propósito. Cumplir los propósitos eternos de Jehová para mostrarle a otros, como Lucas quería mostrarle a este funcionario. ¿Qué hemos hecho? Yo me preguntábamos en casa, los niños, los jóvenes, ¿qué hemos hecho? Porque el Señor sí que está esperando que hagamos algo. Esa es la gran comisión. Entonces, para meditar, la vida de Jesús está enmarcada en dos cosas, en obras y palabras. Jesús no puede decir, en esto conocerán que son mis discípulos si tienen amor, y darle palo a los discípulos. Y merecían palos, ¿eh? Se lo merecía Lucas, Lucas no estaba, se lo merecía Pedro, se lo merecía Juan. Juan y su hermano le dice, en una ocasión habían unos hablando y o no aceptaron, y Juan le dice, Jesús, hacemos que caigan rayos del cielo. Se merecían una buena, ¿no? Pero Jesús, sus obras y sus palabras
templo, Salomón había dicho en 2 Crónicas 7, 6 y 5, si tú lo lees esos capítulos, que el templo tenía que ser casa de oración y no lo estaban haciendo, entonces se enfada. Pero ¿cuáles eran sus obras? Luego él, en sus obras, él buscaba adorar a Dios él. O sea, él tenía obras y palabras. Dice lo que decía Catalina, él hacía y enseñaba. Esas dos cosas son una pareja, es como un baile, un vals. Bueno, vamos a decir una nota, los que aquí que son músicos. Las notas tienen un acorde y tienen dedos. Entonces, si tú pones los dedos y la otra mano hace ran, suena una melodía. Si no hay obras y palabras, no hay vida de Jesús. El poder de Jesús se manifestó tanto en sus palabras como en sus obras. Alguien, por favor, que me lea Lucas 24:19. Esas son las perlas, a mí me removió así, obras y palabras, hechos y enseñanzas. Vamos todos a nuestra Biblia, yo también, Lucas 24:19. Alberto, ahí está cerquita del micro ahí. Obras y palabras. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Eso fue el camino de Maús. Y claro, cuando los muchachos están hablando con Jesús, que no lo están conociendo, le dicen, pero tú no conoces a Jesús, que fue poderoso en palabras, enseñaba, pero también en obras. Quiere decir que una enseñanza que no vaya respaldada por el ejemplo no es consecuente, ni mucho menos eficaz. Lo dice ahí, en el libro de Hechos, que lo que quiere transmitir, lo que le quería transmitir, por si acaso Teófilo no lo entendió. Teófilo, lo que yo te escribí en el libro de Lucas, es como un titular. Teófilo, lo que yo te escribí en el libro de Lucas era el comienzo de Jesús. Lo que él comenzó a hacer y a enseñar. Ese libro solamente fue el comienzo de sus obras y sus palabras. Y tenemos una enseñanza nosotros también, ¿no? Nosotros, ay, me salté. Nosotros tenemos muchas cosas que meditar en esa frase, obras y palabras, hechos y enseñanzas. La vida de Jesús está enmarcada en esas dos. Y nosotros somos imitadores de Cristo. Nosotros tenemos que imitar a Cristo. El miércoles pasado, y este estudio, de todo lo que hemos aprendido, me ha enseñado muchísimo. El miércoles que hablamos del amor, que Alberto dijo una frase, amor pero demostración. No sé si se acuerdan, pero a mí, no me acuerdo cuál era la pregunta, pero tú dijiste amor, pero también demostración. Que el pastor dijo que estaba bien. Y es lo mismo aquí, hacer y enseñar. Hacer y enseñar. Entonces, para profundizar en la casa, terminamos, sobrevivimos a la introducción. ¿Quién escribe el libro de los Hechos? A ver, a la 1, a la 2 y a la 3. ¿Quién escribe el libro de los Hechos? Lucas. ¿A quién se lo escribe? En el año 62. ¿Y qué le escribió él él escribió cuántos libros a Teófilo? ¿Cómo se llamaba? Lucas. Y en el libro de Lucas, ¿qué era cuál era la intención? 3 cosas. Mostrarle lo que comenzó a hacer Jesús y qué más. Lo que enseñó y lo que hizo. Entonces tienen una tareita. Lean cuidadosamente el capítulo 1 de Hechos en diferentes versiones. En la NBT, la NBI, la que quieran. Y mientras lo lean, anoten las ideas claves que le llamen la atención. ¿Vale? Capítulo 1 de los Hechos. El capítulo 1 es cortito. Solo hay uno. El 1, que no vamos a adelantar mucho, el pastor ya dijo un spoiler ahí. Sí, pero si le llama algo la atención, pues el pastor se encargará de hacer ese espacio la semana que viene. La verdad que el libro de los Hechos va a ser bueno. Va a ser bueno porque el Señor en el libro de los Hechos trabajaba en medio de la iglesia. Y aún trabaja. Él edifica, y él edifica con la palabra. Esta es la palabra profética más segura. Y pueden decir que si está fría la iglesia, que no está fría. Mientras la iglesia tiene la palabra, está como Dios dijo. Así es. Como una antorcha que alumbra. Entonces lo que tenemos es que estar abundando y abundando en la palabra de Dios, no en emocionalismo. Así que tarea, a leer el libro de Hechos
Este va a ser un tiempo muy bueno, final de año, pero bueno. Así que gracias, hermanos.